Hola a todos, bienvenidos como cada semana, un placer saludarles aquí en la televisión, en Telenuba, en este espacio dedicado a la mujer, como saben, con nombre de mujer. Esta semana de nuevo hemos querido mirar a la actualidad y sobre todo hemos querido analizar a una de las profesiones que han estado en primera línea en la lucha contra el coronavirus. Desde luego se trata de un sector que todos hemos revalorizado en este tiempo, pues percatándonos de la importancia que tiene para nuestra sociedad, no solo durante una pandemia como la que estamos viviendo, sino pues todos los días del año. Hablamos del sector de las farmacias, que como saben, pues han mantenido sus puertas abiertas a pesar de las dificultades en un ámbito, como decimos, fundamental para nuestra sociedad. Un sector profesional donde además hay una mayoría de mujeres profesionales. Por eso hemos querido traer hasta este programa pues ese tema de debate, analizar cómo han vivido el estado de alarma, el tiempo de confinamiento y también, por supuesto, cómo siguen viviendo pues su labor, que se realiza, como decimos, 24 horas al día durante 365 días al año. Para ello nos acompañan tres representantes del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, a las que tenemos que agradecer que nos acompañen y a las que queremos dar la bienvenida para que nos cuenten su experiencia, cómo han vivido este tiempo, cómo se encuentran y, por supuesto, para conocerlas un poco mejor. Así que, si les parece, paso ya a presentarles a nuestras tres invitadas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por acompañarnos. Y, en primer lugar, por cercanía, me gustaría saludar a Eva Alonso. Ella es farmacéutica y además es gerente del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, y como decimos, vamos a conoceros un poco mejor también, y yo creo que también puede ser una referencia para muchas chicas que quizás no saben muy bien a qué dedicarse y digan, bueno, pues ahí en el tema de farmacias hay una oportunidad. Eva, preguntarte, ¿cómo decides o por qué decides dedicarte profesionalmente a la farmacia? Profesionalmente a la farmacia me dedico por circunstancias, estudio farmacia por circunstancias, pero viendo lo que he visto de aquí hacia atrás, pues sinceramente volvería a hacer lo mismo. Mi vocación era la medicina en un principio, pero creo que son profesiones que están muy ligadas y nosotros siempre conseguimos o queremos conseguir que estemos lo más unidos posible, pero yo creo que a día de hoy seguiría haciendo lo que he hecho hasta ahora. Bueno, pues un poco lo que comentas, esa vocación en un principio de medicina te lleva al final a la farmacia y te das cuenta que realmente es una profesión importante. Nos ha ocurrido también a todos, ¿no? Porque hayan estado esos aplausos a los sanitarios todos los días a las 8 de la tarde, pero luego la gente también se ha dado cuenta que las farmacias, si cerraban, pues nos quedábamos con un problema enorme, ¿no? Y habéis estado pues cumpliendo, por supuesto, vuestra labor, vuestro deber, así que también ha sido un momento para revalorizar esa función que tenéis dentro de la sociedad. Sí, yo creo que sí, porque hablamos de sanitarios y hablamos de enfermeros, hablamos de médicos, hablamos de farmacéuticos y hablamos de los celadores de los hospitales, hablamos de todo el mundo que se dedica al final a que la salud de las personas mejore o por lo menos le haga llevar una vida lo mejor posible. Yo creo que esta pandemia nos ha dado que pensar en ese sentido, que cuando se trabaja juntos y unidos las cosas se hacen mucho mejor y sobre todo si pensamos en el bien de al final que los pacientes somos de todos. O sea, si yo soy paciente de un médico, soy al final paciente de un farmacéutico y un enfermero. O sea, yo creo que esta pandemia nos ha hecho pensar en que juntos somos más fuertes. Bueno, pues iremos analizándolo, viéndolo a lo largo del programa. Eva, muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría saludar también a Esther Vázquez Limón. Ella es farmacéutica adjunta y también vocal de farmacia dentro del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, y preguntarte también cómo llegas a la farmacia. Vázquez Limón, bueno, pues es un apellido de referencia aquí en Huelva, ¿verdad? Sí, pues yo sí que toda la vida desde pequeñita he estado ligada al mundo de la farmacia, porque tanto mi padre, que es el actual titular, como mis dos abuelos son farmacéuticos, incluso mi abuela, que ya tiene 97 años, que en aquella época era raro que una mujer estudiase, pues ya ella era farmacéutica, entonces yo siempre he vivido la vocación farmacéutica y me he criado en la farmacia. Pero la verdad que me ha encantado. Luego, al haber estudiado farmacia, también he disfrutado muchísimo tanto de la carrera como ahora mismo del trabajo diario que se presta en las oficinas de farmacia.
Bueno, tópicamente siempre pensamos que la persona farmacéutica pues procede por tradición, porque su familia en tu caso se cumple, pero no siempre es así como estamos viendo. Y además no solo tienes tradición familiar, sino que te gusta, ¿no? Que es importante, ¿no?, a la hora de ejercer esta profesión, ¿no? Efectivamente, es importante la vocación, yo creo que en todo el ámbito sanitario y en concreto en la farmacia, vamos, ha quedado demostrado con nuestra vocación de ayudar a los pacientes, como decía Eva, trabajando junto con todos los demás profesionales de todos los ámbitos y también destacando que farmacéuticos somos todos, pero que además de las oficinas de farmacia, que es donde más nos visualiza la gente, que también hay farmacéuticos en los hospitales, hay farmacéuticos analistas, hay farmacéuticos en la farmacia militar, en atención primaria, en salud pública. Y desde aquí dar las gracias a todos nuestros compañeros porque desde luego ha sido una labor a todos los niveles ejemplar. Bueno, nosotros nos hemos querido sumar a ese pequeño homenaje, bueno, pues modestamente con el programa que tenemos, que por supuesto una labor fundamental, vamos a ir viéndolo a lo largo del programa y luego la farmacia es cierto que tiene múltiples facetas, muchas veces desconocidas, así que iremos conociéndolo. Ya un último apunte, me ha llamado mucho la atención, pues con 97 años que tu abuela estudiara, sería una de las pioneras, ¿no? Sí, porque con esa edad no era fácil acceder a la universidad. Efectivamente, tuvo que estudiar en Madrid, que era donde en los pocos sitios que había, y allí conoció a mi abuelo y se casó con él. Ella es de Navarra y bueno, pues después ya la vida la trajo a Huelva, que es de donde era mi abuelo, y aquí sigue. Bueno, pues ya choquera de adopción, así que bueno, pues muchísimas gracias también por acompañarnos y me gustaría saludar también a Mercedes Martín. Hola. Ella es farmacéutica también, tesorera del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, y preguntarte también tu experiencia, ¿cómo llegas al mundo de la farmacia? Pues mira, llego al mundo de la farmacia, yo de lo que tenía era vocación de servicio. Entonces estaba entre farmacia y medicina y en una edad tú sabes, cuando te decides en aquel entonces con poco conocimiento de todo, al final por consejos familiares y eso, pues me decidí por la farmacia. Me encantó la carrera y luego yo soy de Sevilla, me vine a ejercer a Huelva y aquí tengo una farmacia donde realmente pude comprobar que me daba más la farmacia de lo que yo esperaba. En cuanto a que tratas con mucha gente, solucionas problemas de mucha gente, los ayudas, la gente es muy agradecida cuando lo ayudas en los momentos difíciles, que suelen ser siempre los de salud, o los de otro tipo de problemas, los problemas se arreglan fáciles, pero los de salud son más complicados y eso te engrandece mucho y no sé, yo me llena mucho. Yo creo que, bueno, que has dado un poco en el quid de la cuestión, ¿no? Cuando tenemos un problema, sobre todo de salud, que son los más complicados, y le ayudan y a uno recibe una ayuda, eso no se olvida nunca. No se olvida. Imaginamos que a vosotros os pasará, ¿no? El agradecimiento, ¿no? Sí, nos pasa como profesionales que atendemos a la gente y también, quiera que no, en algunos momentos lo hemos vivido como pacientes. Entonces, cuando a ti alguien te echa una mano en un momento de salud en el que estás perdido, porque no sabes hacia dónde tirar, te falta orientación, ten en cuenta que la farmacia el paciente de farmacia conoce mucho a su farmacéutico y nosotros conocemos muy bien a los pacientes, somos como una gran familia. Con el médico de cabecera, los médicos de atención primaria tienen un trato muy corto, no llegan a poderse desahogar. Entonces vienen a la farmacia, se sientan allí contigo, te cuentan sus cosas y que si me mires unos análisis, que mira lo que me ha mandado el médico, que no sé cuándo, tú le das un consejo y yo soy muchísimo más tranquilo con todo. Claro. Y en este tiempo aquí en Huelva, a todos estos años aquí, ¿balance positivo? Balance muy positivo, ya no me voy, ya no me voy, llevo aquí 36 años, llevo ya aquí, muy contenta. Bueno, pues nos alegra que te hayan acogido bien, al igual que a la abuela, y por supuesto pues a seguir con esa labor que desarrolláis. Y una pregunta que me gustaría haceros a las tres, antes de introducir el tema que nos ha traído aquí. Hay muchos tópicos con respecto a vuestra profesión, porque muchas veces desconocemos todo lo que hay detrás, ¿no? Toda la formación que necesitáis, y no solo es dispensar un medicamento que ha sido recetado, sino mucho más, ¿no? ¿Creéis que sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la gente ve al farmacéutico
sobre todo el de oficina de farmacia, que es el que más conocido es, como dice Esther. Nosotros tenemos muchos ámbitos de la profesión. De hecho, yo, aparte de ser gerente del Colegio Farmacéutico, llevo el servicio de prevención de riesgos laborales de todas las farmacias de Huelva. Entonces, un farmacéutico que haga unas cosas distintas o se dedique a algo distinto a lo que es dispensación de medicamentos, eso el resto de la población no lo conoce, porque te ve cuando estás delante de un mostrador que, como dice Mercedes, esto me han mandado, mírame esto, no sé cuánto. Ese es el trato que es el que solo se ve, pero detrás hay muchas otras cosas. Hay, por ejemplo, en una oficina de farmacia hay mucha gestión comercial, el tema de los analistas igual, hay muchos farmacéuticos en la docencia, hay algún que otro farmacéutico como yo que se dedica al tema de gestión colegial. No sé, son muchas facetas que la gente conoce, también la mayoritaria, ¿no? Porque al final te pones a mirar y en todo pueblo hay una farmacia, en un barrio tienes una farmacia a menos de 250 metros de tu casa. En fin, yo creo que es la más conocida, pero sí que es verdad que detrás incluso de oficina de farmacia hay cosas que se desconocen. ¿Estáis de acuerdo con esos tópicos que muchas veces es difícil de terminar con ellos? Sí, son difíciles de quitar, pero hoy día ya también la farmacia está más volcada en resolver los problemas del paciente. O sea, no es solo darle una medicación, sino que si una medicación no está siendo efectiva por las razones que sea, pues está en citar al paciente, hablar, se está desarrollando otro tipo de consulta. No es solo el darle la medicación en el mostrador y explicarle para qué sirve y preguntarle si la conoce o no, sino que en determinados momentos los tienes que pasar dentro, hablar con ellos de su medicación porque no les está siendo efectiva, a lo mejor no se lo están tomando bien porque no entienden, cuando han ido al médico no se han enterado bien, por multitud de cosas. Entonces tenemos otra vertiente más profesional que dispensar. Sí, incluso dentro de las oficinas de farmacia, como comentaba Eva, por ejemplo, nosotras dos somos formulistas que preparamos los medicamentos, en ocasiones ciertos jarabes que no están comercializados, o algunas cápsulas, cremas. Hay distintos medicamentos que por diversos motivos a veces eso no están comercializados por laboratorio por cuestiones económicas, o bien hay desabastecimiento y suplimos ese vacío. Y entonces hay mucha gente que, por ejemplo, el laboratorio no lo conoce, se llama formulación magistral y hacemos los medicamentos de manera individualizada. Bueno, pues vamos a ver enseguida un vídeo que plantea, que pone las bases del programa de esta semana, y hablaremos también de esa labor que habéis hecho casi de médicos, ¿no? Lo que comentábamos al principio, porque mucha gente ante el cierre de los centros de salud, que bueno, pues que atendían a través del teléfono, con problemas muchas veces a lo mejor menores o no de tanta importancia, directamente os preguntaban qué podían tomarse. Bueno, vemos el vídeo y enseguida pues continuamos conversando con nuestras invitadas. Diversos estudios reflejan la importancia de la labor desarrollada por la red de 22.071 farmacias de nuestro país, 821 en Huelva durante el confinamiento. En este sentido, el 91,3% de los españoles reconoce el servicio público esencial prestado, así como la profesionalidad de los farmacéuticos durante la crisis del coronavirus, un tiempo en el que su atención al ciudadano y la dispensación de medicamentos ha sido vital. Además, durante estos meses, las farmacias de Huelva notificaban a la Guardia Civil la ausencia prolongada de personas vulnerables habituales de sus establecimientos sanitarios y se creaba la clave Mascarilla 19 para ayudar a las víctimas de violencia de género. Por ese motivo hoy queremos reconocer esa labor centrándonos en el papel de la mujer en la profesión de farmacéuticas en Huelva, y lo hacemos conociendo cómo han pasado estos meses, cómo es su situación y adentrándonos en su trabajo en primera persona. Bueno, ahí veíamos con todos los sistemas de protección y demás, no es fácil trabajar así, ¿no? Imaginamos que no, y durante todo el día con mascarilla, con lo incómodo que es. ¿Cómo ha sido todo este tiempo? ¿Cómo lo habéis vivido? También hemos tenido muchas etapas, pero bueno, ¿cómo lo recordáis? Yo directamente no lo he vivido porque, ya te digo, yo trabajo en la gestión colegial, pero ellas dos, la verdad es que... Y el equipo de la farmacia, sobre todo al principio, que hubo mucha incertidumbre por el tema de los EPI, en fin, yo creo que ellas dos pueden comentar. Yo te puedo contar que desde que se declara el estado de alerta y nos vamos a la farmacia, todos como locos, nos encontramos en que no tenemos protección ninguna, que la gente, nuestros pacientes, no se creen que esto sea tan gordo como se piensa.
por favor guarde la distancia de seguridad. Eso son tonterías, se te montaban en el mostrador, a escape y corriendo, organizando las mamparas, guiándonos por fotos que habíamos visto de Italia, organizando mamparas, organizando sistemas de protección, quitando, tú sabes que las farmacias normalmente estaban llenas de expositores, los mostradores, limpiándolo todo para facilitar la higiene. Cuando ya medianamente 2 días consigues tenerlo todo medianamente orquestado, ahora es ponte a dispensar con la tensión nerviosa, que yo por lo menos la primera semana, después estaba muy tranquila, pero la primera semana estaba súper tensa. Cada paciente desinfecta con alcohol, desinfecta mampara, desinfecta aquí, lejía en el suelo. Atender a los pacientes así, bueno, la gente se chocaba con las mamparas, se pegaban unos testarazos. Atender a la gente así era horroroso. Y luego cuentas con que también tienes pacientes que no le dan ninguna importancia y pacientes que vienen aterrorizados. Y cuando juntas a un paciente aterrorizado con un paciente que no le da importancia, eso es una bomba. Eso es una bomba. O sea que al principio ha sido bastante complicado. Luego después las situaciones se normalizan, pero al principio muy mal. Difícil, como dices, porque fue declaración de estado de alarma de un día para otro prácticamente, claro. Con lo cual nadie estaba preparado para una situación así que nunca habíamos vivido en nuestro país. Y sin protocolos, improvisando totalmente. Nosotros, por lo menos en la farmacia, al principio improvisando, luego empiezan a llegarte protocolos y te vas empezando a adaptar, pero al principio era una pura improvisación e intuición nuestra. Ahí nadie nos ha echado una mano, ni en materiales, que estamos de acuerdo que lo poníamos nosotros, pero ni en ideas, ni en sugerencias. Ha sido... Para Esther, ¿qué tal? ¿La experiencia similar? Completamente de acuerdo a lo que dice Mercedes. Al principio un poquito de caos, sin saber muy bien por dónde, cómo protegernos nosotros y cómo proteger también a los pacientes que atendíamos. Esos protocolos, pero bueno, yo creo que enseguida nos hemos ido adaptando, se ha ido rápidamente generando eso, una serie de protocolos que nos han dado tranquilidad, mucha desinfección por supuesto, entre cada paciente, nosotros protegiéndonos con las mamparas, con las máscaras, las mascarillas, que al principio no había mascarillas, bueno, un poco, pero eso, que nos hemos adaptado rápidamente a todo y yo creo que es importante también haber tranquilizado mucho a la población, esa parte de la población que sí que tenía mucho miedo, hemos llevado horas al teléfono explicando, tranquilizando, dando consejos y descongestionando también un poco los centros de salud, que al principio se dijo que por favor toda la población intentara evitar ir a urgencias, intentara evitar ir a los centros de salud, y es verdad que los pacientes pues recurren a nosotros que nos tienen cerca y eso, pues proporcionándoles la tranquilidad dentro de las medidas de seguridad, pero procurando que estuvieran protegidos, quedándose en casa, acercándonos nosotros también en muchos casos, atendiéndolo de forma domiciliaria, como ha comentado, colaborando con la Guardia Civil. Si veíamos que algún paciente tardaba, le llamábamos, ¿qué tal? ¿Necesita algo? Vamos, incluso compañeros le hemos llevado la compra a los pacientes que lo han necesitado, porque a lo mejor en un bloque de vecinos todos eran personas mayores, porque había otros que un vecino más joven pues sí que salía y les hacía el favor, pero habían otros que no había manera, y entonces nosotros nos hemos acercado y hemos prestado esa ayuda en la medida de lo posible. Y el usuario, bueno, aparte del miedo, que imaginamos que sobre todo sería, digamos, un miedo se incrementaba a medida que fuera una población de riesgo, y a lo mejor gente más joven que en principio parece que afectaba menos, pues a lo mejor se lo tomaba de otra forma. No sé si ha sido un poco así o también la forma de ser de cada uno, la información que viera. Imaginamos que hay muchos factores que influyen, pero ¿el usuario agradecido ha sido receptivo a esa labor que estabais haciendo? Sí, como ha comentado Mercedes, la gente es súper agradecida, porque además eso, hoy en día como tenemos el acceso a Internet, pues te metes en Internet, igual que puedes tener acceso a información de calidad, tienes acceso a muchos bulos y a muchas cosas que no dan ninguna ayuda y lo que generan es pánico y miedo que no nos llevan a nada. Y ahí sí que creo que todos los farmacéuticos hemos podido ayudar a la población que hemos tenido cerca para decirles dónde tenían que buscar información y qué información sí era de fiar. Claro.
Sí, ha sido un problema yo creo que generalizado, también nos ha permitido ver cuáles son las fuentes que debemos mirar y cuáles no, pero bueno, en general, también desde el colegio, bueno, pues muy preocupados en principio, que no había pues material de protección para todos, al ser algo pues tan inesperado de un día para otro, pero habéis realizado también una labor, por ejemplo, como se ha visto en el vídeo, de ayudar, bueno, pues si se veía que faltaba a algún usuario, hacer esa llamada de atención a la Guardia Civil, incluso a personas posibles víctimas de violencia de género, estabais ahí, ¿no? Porque estabais en contacto directo con la población, ¿no? La verdad que esas dos iniciativas llamaron muchísimo la atención. Mascarilla 19 ya estaba en otras provincias, pero el tema de la Guardia Civil fuimos uno de los primeros. Entonces, la verdad es que fue muy sonado a nivel fuera de Huelva, incluso llamaron de Antena 3, me pillaron un día en el colegio, hicieron una entrevista, en fin, yo creo que son cosas que la gente al final lo agradece. Y sobre todo el colegio en este sentido también tuvo una labor importante en el tema de al tener una incertidumbre sobre los EPI, el colegio se encargó de que llegaran a todos los trabajadores de oficina de farmacia las máscaras esas que hemos visto que salía en el reportaje, pues el colegio hizo un esfuerzo enorme porque todos los trabajadores de oficina de farmacia tuvieran ese EPI ante la demanda y ante la falta de otros medios de protección. Entonces yo creo que ahí nosotros estuvimos muy pendientes de nuestros trabajadores, de nuestros colegiados, de nuestros técnicos, de nuestros auxiliares, de nuestras limpiadoras, para por lo menos proporcionarles algo ante la incertidumbre tan total y absoluta y ante el caos tan tremendo que hubo al principio. Y yo creo que, bueno, que la verdad es que nos lo agradecieron y, bueno, desde aquí desearles que, bueno, decirles que para nosotros fue un reto bastante importante que por lo menos los nuestros estuvieran protegidos para así proteger a los demás. El paciente, nosotros tranquilizábamos al paciente, sí, pero ¿qué nos aguantaba a nosotros? Porque no había gel, no había alcohol, no había guantes, no había mascarilla, no había esto, no había lo otro, era todo el día el teléfono. Entonces las quejas, el desahogo, teléfono, colegio, y los bombardeábamos. Yo, aunque soy tesorera del colegio en aquel entonces, corté con el colegio porque es que no me podía mover de la farmacia. Claro. Entonces el colegio nos ha servido de mucho apoyo, nos ha mandado mucha información y nos ha tranquilizado. Habéis sido también un colectivo afectado directamente por el coronavirus porque, bueno, a nivel nacional hemos visto también fallecimientos de profesionales de la farmacia al estar en contacto con la población. ¿Ha habido también un poco de miedo, psicosis entre los compañeros? O bueno, también cada uno lo habrá vivido de forma distinta, ¿no? Sí, yo creo que eso en general como todo el mundo. Hay quien tiene más miedo, hay quien tiene menos. Yo la verdad, salvo el estrés del principio, que ya te he dicho, que lo llevaba mal, después ya me he hecho a la vida cotidiana, las higienes, he normalizado la situación y en vez de estar todo el día lavándome las manos, pues con pautas cada hora, cada no sé qué, cuando veíamos un paciente delicado. Pero yo creo que eso, que ha habido farmacias que han súper protegido, que han cerrado las cancelas y que no quería que la gente entrara, y otras que, bueno, que sin ningún tipo de problema, que se han adaptado a los espacios interiores y que muy bien. Claro, bueno, pues vamos a seguir hablando del tema, pero ahora hacemos una pequeña pausa. Como siempre, nada, unos minutos para la publicidad. Enseguida regresamos hablando hoy de farmacias, farmacéuticas y cómo han vivido toda esta etapa del estado de alarma y sobre todo veremos también cómo está la situación ahora porque, bueno, como saben, desgraciadamente esta situación no ha terminado. Bueno, volvemos enseguida. En nada, estamos aquí de nuevo.